Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días, mis hermanos. Dios me los guarde, me los siga bendiciendo a todos los que han seguido estas clases sobre nuestro Señor Espíritu Santo. Ahorita estamos viendo los símbolos de nuestro Señor Espíritu Santo. En la clase pasada vimos el símbolo de la paloma. 16, vamos a ver el símbolo, el fuego. Y esa es la lección que nos toca estudiar esta mañana. Y bueno, pues damos toda la honra, la gloria y la alabanza al Señor porque vemos que pues un símbolo que caracteriza a nuestro Señor Espíritu Santo es el fuego. Ese fuego precioso, consumidor, ¿verdad? Que de alguna manera purifica, bendice, que se ha usado también para juicio y que se ha usado también para grande bendición. Entonces, pues vamos a ver primero unos versículos del Antiguo Testamento, el fuego como juicio. Y vamos a ver que en Génesis 19:24 encontramos la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y aquí recordaremos, hermanos, que la maldad se había multiplicado muchísimo. Lamentablemente, todas esas perversiones sexuales y todo el pecado que podamos imaginarnos, pues estaba a flor de piel de esas dos ciudades. Y entonces Dios tuvo que traer juicio sobre esas ciudades y dice la palabra que del cielo descendió fuego y azufre. Y entonces consumió esas ciudades. Y hasta la fecha, hermanos, pues de alguna manera en la zona donde estuvieron estas ciudades hay restos de esa destrucción, ¿verdad? Se reconoce que hubo una destrucción por fuego y azufre. Y entonces vemos que ese fuego cayó por juicio del Señor. ¿Por qué? Por el pecado que abundaba en esas ciudades. Y vamos a ver otra que es en Éxodo 9:23. Allí vamos a estar leyendo en el capítulo 9, ¿verdad? Bueno, en otros capítulos anteriores, las plagas de Dios, ¿verdad? Sobre el pueblo de Egipto, de Faraón, para que pudiera dejar ir a su pueblo. Y vemos que dentro de las plagas que de alguna manera Dios mandó, ¿verdad? A toda esa gente que pues era idólatra y sobre todo pues tratar con el corazón de pues el gobernante, ¿verdad? Que existía en aquel tiempo. Pues vemos entonces, hermanos, que de alguna forma pues Dios manda ese juicio a través de mandar granizo y fuego. Esto es un milagro súper extraordinario. ¿Por qué, hermanos? Porque de alguna manera vemos que pues esto solamente ha sucedido porque Dios lo ha mandado, pero no se ha vuelto a ver que dos elementos se junten. Imagínense el granizo con el fuego. Entonces, imagínense nada más que impresionante ha de haber sido esta plaga. Y fue pues para tratar con el corazón del faraón para dejar ir a su pueblo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, mis amados, pues el juicio del Señor es grande, es fuerte, es poderoso. Ajá. ¿Por qué? Porque no ha vuelto a suceder algo así y esperemos en Dios que si sucede en nuestros ojitos, pues no puedan mirarlo, ¿no? Porque sinceramente ese juicio pues no ha de ser nada agradable, ¿no? El que pues descienda del cielo ese fuego y ese azufre. Entonces vemos que ahí pues la ira de Dios consumió, ¿verdad? Esas partes donde cayó el granizo y el fuego en Egipto. Entonces vamos a ver a otra plaga, bueno, sí podríamos decir plaga, pero otro juicio de Dios en Números 11, hermanos. En Números 11, de alguna manera, nos habla precisamente
que el pueblo de Israel, ya que había sacado el Señor de su esclavitud, pues era un pueblo que se quejaba de todo, no le parecía nada. Y entonces vemos que aquí en Números 11, versículo 1 y 2, pues el pueblo se está quejando otra vez contra Moisés y contra Dios, porque los había sacado de la tierra que pues estaban de esclavos, pero pues ellos comían las cosas que les parecía bien, y aquí en el desierto pues no tenían lo que comían allí en Egipto. Y fíjense cómo dice aquí, capítulo 11, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Entonces vemos que era un pueblo que de todo se quejaba, pero aquí no era nada más la queja, hermanos, sino era un reprochar constante contra Dios, ¿verdad? Por no tener lo que antes tenían en esa tierra de esclavitud. Fíjense nada más qué contradicción tan grande. Pero bueno, pues así es el ser humano, a veces no le parece nada. Pero vemos que entonces aquí claritito dice que cayó fuego de Jehová, y consumió un extremo del campamento de los judíos. Entonces allí podemos ver las manifestaciones del fuego poderosamente. Aquí estos pasajes son para juicio, pero también hay otros pasajes muy interesantes que pues nos hablan del fuego, pero ya no como juicio, sino como bendición, hermanos. Entonces, esa característica precisamente tiene el fuego, ¿verdad? Que es usado para juicio, pero también para tremenda bendición. Y aquí quiero recordarles cuando Moisés fue llamado a sacar al pueblo de la esclavitud, al pueblo de Israel, y vemos que en Éxodo 3, pues nos habla, ¿verdad?, de que Dios le habló a Moisés, ¿verdad?, a través de una zarza que ardía y no se consumía. Y fíjense cómo dice Éxodo 3:2, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo a ver qué es esta visión, por qué causa no se quema la zarza. Y dijo, cuando llegó allí oyó una voz, y esta voz yo siento que es la voz del Padre en el 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces este fuego de Dios fue para tremenda bendición, porque de alguna manera Moisés recibe el llamado de parte de Dios para poder de alguna manera pues sacar al pueblo de Israel de esa esclavitud en la que estaba. Entonces allí vemos que fue para tremenda bendición, porque era un arbusto normal que podemos ver aquí en la tierra, y de en medio de ese arbusto salía un fuego consumidor. Y aparte de eso, hermanos, a distancia de ese árbol, pues el Padre le habla a Moisés y le dice, no te acerques, porque esta tierra santa es. ¿Por qué? Porque Dios había tocado esa tierra y era santa en grande manera. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios había descendido. Y vamos a ver otro pasaje que está en Éxodo, capítulo 19, y vemos que aquí es cuando Israel está ante el monte Sinaí, y vemos que pues el Señor visita al pueblo de Israel,
y lo hace también a través de fuego, de sonidos y de pues un estruendo tremendo. Y esto lo encontramos en Éxodo 19 y nada más les voy a leer los versículos 16 y 17. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo cuando Dios empieza a hablar, ¿sí? Y entonces se manifiesta como lo acabamos de leer, pero dice que aquí que descendió sobre él en fuego. Entonces nuevamente vemos aquí, ¿verdad?, la representación del Todopoderoso en el fuego. Y aquí fue para bendición. ¿Por qué? Porque más adelante, si nosotros vemos en el capítulo 20, es cuando ya Dios le entrega a Moisés los 10 mandamientos. Entonces, este fuego fue para grande, grande bendición. Y vamos a ver otra cita muy importante, y esta está en Josué, hermanos. Yo les invito, lean todos los capítulos. Lástima que no hay mucho tiempo, pero esta es una predicación súper excelente, hermanos. Y es cuando Josué, de alguna manera, pues está delante del Señor, recibiendo instrucciones para destruir a Jericó, otra ciudad que Dios le iba a entregar a Josué. Aquí recordaremos que ya Moisés había subido a la presencia de Dios y solamente Dios sabe a dónde lo enterró. Y entonces vemos aquí en Josué capítulo 6, les voy a leer nada más el 24, pero todo está hermosísimo. Y aquí vemos que Josué ya está ejerciendo su ministerio, hermanos. Y dice aquí, les voy a leer desde el 23. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda la parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. 24. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Entonces, aquí estamos viendo la destrucción de Jericó, hermanos. ¿Por qué quise leerles el 23? Porque acuérdense que de alguna manera cuando manda Josué a que vayan a ver cómo está esa tierra de Jericó, se encontraron con Rahab, que era una ramera que vivía en aquel tiempo, ¿verdad? Y que pues ella reconoció que eran hijos del Altísimo, y entonces le cuentan pues que ellos habían ido porque querían reconocer la tierra, porque el juicio del Señor estaba por caer sobre Jericó, y esta mujer creyó y les dijo, bueno, yo los voy a esconder para que no los detengan los policías que en aquel tiempo guardaban la ciudad, ¿no? Y entonces les hace una promesa, los que fueron a reconocer la tierra le hacen una promesa a ella, le dice, bueno, pues por cuanto tú nos has ayudado, tú serás librado junto con tu familia. Y entonces, hermanos, vemos que Dios siempre cumple lo prometido. Y a pesar de que la ciudad de Jericó quedó en ruinas, solamente la casa donde habitaba Rahab quedó en pie junto con toda su familia. Y entonces nuevamente vemos aquí que dice que el 24, que la ciudad fue consumida por el fuego de Dios. Entonces, hermanos, aquí vemos el poder tan grande de Dios para entregarle a Josué a una ciudad
de murallas tan altas y tan gruesas que para el hombre sería imposible creer que podían pues derribarla. Pero para Dios todo es posible, aleluya. Bueno, vamos a ver otro aquí en Primera de Reyes 18:34. No, este también está hermosísimo, mis amados hermanos. Es Elías en el Monte Carmelo. Y créanme que este pasaje es bellísimo. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos habla del poder tan grande de Dios apoyando el ministerio de Elías, un hombre con defectos, con errores como tú y yo, pero un hombre que le había creído a Dios y se había consagrado a Dios. Y vemos que de alguna manera pues sucede un milagro tremendísimo aquí, porque reta, ¿verdad? En aquel tiempo a los profetas de Baal, y entonces vemos que le dice que pues si su Dios de los Baales, que eran pues todos los ídolos que tenían en aquel tiempo, consumían un holocausto que tenían que poner sobre las piedras, y Elías también iba a poner otro, pues el que consumiera el fuego, ese era Dios. Y a grandes rasgos se le estoy platicando. Y vemos que entonces Elías, ¿verdad? Pues lleno del Espíritu Santo, hermanos, pide que pues se ponga leña y el holocausto, ¿verdad? Para que sea quemado. Y dice que vaciaron muchos cántaros de agua y quedó todo lleno de agua, hermanos. ¿Cuándo hemos visto que la leña mojada y la carne mojada se encienda? Pues nunca. Pero para Dios no hay nada imposible, y aquí vemos el poder de Dios obrando en esta situación. Y les voy a leer nada más el 37 y 38 de Primera de Reyes 18. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ay, hermanos amados, si nosotros nos imaginamos esto, sería pues algo espectacular. ¿Cómo es posible que se consumió todo? ¿Y de dónde salió ese fuego? Ese fuego salió del cielo, mis amados hermanos. Ese fuego Dios lo lanzó desde el cielo para consumir ese holocausto, y que se dieran cuenta esos profetas de Baal que su Dios, pues a pesar de que se habían sangrado con cuchillos y gritaban a su Dios, esos dioses no pudieron hacer nada, aleluya. Pero nuestro Dios, que vive para siempre, hace este milagro súper extraordinario, hermanos. Yo quedo impresionada cada que leo esto, porque mi mente no puede entender cómo sucedió. Se abrió el cielo, Dios mandó el fuego, y cómo consumió todo. Bueno, dice que hasta las piedras, mis amados hermanos. Entonces todo fue convertido en cenizas. Y el agua que había quedado en la zanja de la que habían vaciado en el holocausto, dice que toda se consumió. Entonces aquí estamos viendo ese fuego de bendición, ese fuego respaldando al profeta de Dios, aleluya. Así es nuestro Señor Espíritu Santo. Cuando le damos permiso que trabaje en nuestra vida, Él viene y consume por completo todo lo que debe de ser quitado de nuestra vida, aleluya. Y nos da la oportunidad de ser purificados. Y esto es cuando, ya siendo cristianos, muchas veces pues le fallamos al Señor, ¿verdad? Y entonces pues queremos ponernos a cuentas y queremos que no ofendamos más al Señor, ¿verdad? Y entonces viene nuestro Señor Espíritu Santo con su fuego y consume todo lo que no le agrada a Dios. Aleluya. Entonces, mis amados, aquí podemos ver un poquito
del poder tan grande que tiene nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y hermanos, si esto lo hizo en tiempo pasado, Él con nuestras vidas lo sigue haciendo en el tiempo presente. A Él se ha dado la honra, la gloria, la alabanza. ¿Por qué? Porque Él es fuego purificador. ¿Por qué? Porque Malaquías nos lo dice, mis amados hermanos. Y yo les invito allí en Malaquías, vamos a ver el capítulo 3, versículo 2, y vamos a ver que es fuego purificador, aleluya. Y dice la palabra, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, aleluya, y como jabón de lavadores, aleluya. Entonces aquí estamos viendo que el Señor es ese fuego purificador, ¿sí? Entonces todo lo que ese fuego toca lo purifica, aleluya, y a Él se ha dada la honra, la gloria y la alabanza. Y vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento, todo esto es en el Antiguo, y son citas aisladas, hermanos, porque tenemos muchísimo para que podamos hablar de la grandeza de nuestro Señor a través de la manifestación del fuego. Pero para que tengan una idea, Nuevo Testamento, vamos a buscar allí en Mateo 25:41, y vamos a ver que allí también nos habla del juicio de Dios a través del fuego. Y fíjense, dice la palabra del Señor así: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces aquí, como dice un refrán, matamos dos pájaros de una pedrada. Una, estamos viendo que es fuego eterno, y aquí es un fuego para juicio, ¿sí? Esto lo está hablando nuestro Señor Jesucristo, mis amados. Esta es palabra que Dios puso en su boca de su Hijo Jesucristo, y Él está hablando de ese juicio que viene para todo aquel que le ha dado la espalda, que no lo quiere recibir, que no lo quiere reconocer. Y entonces esta palabra es para juicio. Pero aquí también aprovecho para decirles, hermanos, que el infierno no fue preparado para el ser humano, no. El fuego eterno que arde en el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y este versículo nos lo dice muy claro. Pero ¿qué pasa, mis amados? Que el trabajo de Satanás, que es arduo, ¿verdad? Que es incesable porque no cesa de estar trabajando, pues es llevarse a las almas. Y entonces dijo, bueno, pues ¿dónde las guardaré? Pues mientras las voy a guardar en uno de mis territorios, ¿verdad? Que es el infierno. Entonces el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles, o sea, para los demonios, no para el ser humano, ¿sí? Pero, pues bueno, como dice la palabra del Señor, la paga del pecado es muerte, y entonces aquí pues se van al infierno todos los que pues no reconocieron a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, mis hermanos, aquí en el Nuevo Testamento podemos también ver mucha palabra de juicio, porque está lleno también el Nuevo Testamento de esta palabra. Pero también vamos a ver que pues el fuego también es para tremenda bendición. Y esta cita ya hasta no la sabemos, yo creo, de memoria, porque últimamente la hemos compartido, Hechos 2:3. Y dice aquí, ¿verdad? Cuando la venida del Espíritu Santo, hermanos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada una de ellos, ¿verdad? En la cabeza de los que estaban reunidos allí en el aposento alto, si se acuerdan, hermanos. Entonces, de alguna manera, Jesucristo les había dicho que no empezaran su ministerio hasta que fueran llenos del Espíritu de Dios. Y entonces aquí dice que estaban allí en el aposento alto y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ahora, ¿por qué dice aquí como de fuego?
porque no era un fuego físico, era un fuego espiritual, amados, un fuego que de alguna manera no podía hacerles daño a las personas, pero sí podía proporcionarles una bendición tremendamente grande. Aleluya. Entonces aquí podemos ver que ese fuego es usado para bendición. Entonces, hermanos, vemos también que de alguna manera en Éxodo 13:21 dice que cuando salió el pueblo de Israel de ser libre de esa esclavitud en la que estaba en Egipto, dice que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por todo el camino que tenían que recorrer en su salida de Egipto. Y dice que de noche había una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Éxodo 13:21. Entonces nunca se apartó ese fuego de ellos, y ese fuego está representando a nuestro glorioso Señor Espíritu Santo, un fuego que les alumbraba allí en el desierto para que estuvieran alumbrados, para que estuvieran seguros, para que los animales salvajes, ponzoñosos, pues no se acercaran a ellos, ¿verdad? Entonces vemos que ese fuego venía del cielo, mis amados, porque era una columna que había descendido del cielo para guardarlos, para protegerlos, y una columna de nube que era por las mañanas para taparlos del sol. Imagínense el cuidado tan lindo, tan hermoso, que de alguna manera Dios tuvo con su pueblo desde el momento en que lo sacó de su esclavitud. ¿Por qué dejé este versículo hasta el final? Porque quiero decirles, hermanos, que esa columna de fuego no se ha apartado de nosotros. Aleluya. Como Dios tuvo cuidado del pueblo de Israel al sacarlo de la esclavitud de Egipto, así tiene cuidado de nosotros al habernos sacado de la esclavitud del pecado. Él está con nosotros y su columna de fuego está con nosotros, y esa nube está en las mañanas para guardarnos celosamente, hermanos, porque seguimos siendo el pueblo de Dios, ese pueblo escogido, aleluya, ese pueblo que costó la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos bendiciones tremendísimas por ser hijos de Dios, por haber recibido a nuestro Señor y Salvador como el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida, como nuestro Salvador, y gracias a Él vamos a poder tener entrada a la presencia de Dios Padre. Entonces, mis amados, todos estos milagros que hemos visto, todo este fuego, tanto como para juicio como para bendición, representa a nuestro glorioso Señor Espíritu Santo. Y a Él le damos la honra, la gloria y la alabanza, ahora y por la eternidad. Aleluya. Porque Él sí